porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense unos a otros. Número 1, Pablo les dice, el aliento debe de ser, o que deben de ser alentados. Y la pregunta es, ¿cómo y por qué me voy a alentar? ¿De qué forma puedo darle aliento a un hermano que ya ha sepultado a un ser querido, pero este ser querido murió en Cristo? Este es un buen aliento. El aliento debe de ser al saber que quién vendrá o quién vendrá por nosotros. Ese debe ser un aliento estimulador al escuchar quién es el que vendrá por nosotros. Entonces, el aliento debe de ser al saber quién vendrá por nosotros. Este es el número 1. El texto enfatiza que Él mismo, en toda la majestad de su presencia, en persona, no un comisionado, no un delegado, no un diputado. Hermano, ya va a comenzar a hablar de política. No, hermano. Estas palabras son anexas a un representante. ¿Ok? Cuando el texto nos dice, porque el Señor mismo enfatiza, no viene un ángel a levantarle a usted. No vienen 5 ángeles por nosotros. No viene un arcángel por usted. No viene tampoco un enviado. Él viene en persona, porque el Señor mismo, Él mismo vendrá por nosotros, iglesia. El Señor mismo es el que desciende, no un delegado, no un comisionado, no un diputado, no un representante del cielo. Jesús mismo vendrá por su iglesia. Él mismo viene y viene en las nubes por tu iglesia. ¿Cómo no va a ser un aliento para nosotros? Cuando Pablo dice, bueno, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque el Señor mismo lo alaba, iglesia. ¿Cuántos anhelan ver a su Salvador? Eso será glorioso, eso será hermoso en su venida. Él vendrá con millares y millares y millares de ángeles. Pero Él a la cabeza. Él viene por su pueblo amado. Él viene por aquellos que les prometió: me voy, pero vuelvo por vosotros. Me voy, pero regresaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis, les dice el Señor. No enviará un representante. ¿Por qué razón? Escuche entonces, Él mismo vendrá. Hay misiones que los ángeles cumplen a favor nuestro, pues están para el servicio de nosotros según la Biblia. Los ángeles están para servirnos a nosotros, estos seres creados con materia humana. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 13 y 14. Hebreos capítulo 1, verso 13 al 14, la Biblia dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuche lo que son. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles forman un grupo, un ejército comisionado por Dios para el servicio nuestro. Y hay obras y hay misiones que los ángeles han tenido que cumplir desde la creación. Los ángeles juegan un papel importante en la palabra de Dios. Son seres espirituales, son seres poderosos. La Biblia dice que cuando descendieron a Sodoma y Gomorra, era una multitud junto a la puerta, pero uno de los ángeles alargó su mano y metió a Lot, e inmediatamente dejó ciegos a todos los que rondaban la puerta, y mantuvieron a salvo la familia de Lot. Los ángeles son seres espirituales capacitados para la batalla. Son fuertes, audaces y aptos para el servicio de Dios. Y nunca dicen que no a la orden del Señor. Y hay misiones que ellos han de cumplir. Pero esta misión especial no manda ángeles, no manda querubines, no manda arcángeles. Él mismo vendrá por nosotros, iglesia amada. El mismo Señor viene en gloria. El mismo Señor desciende con poder. Él vendrá personalmente por nosotros, iglesia. ¿Cuántos lo alaban? Y los ángeles, casi en todas las veces que la Biblia menciona, han tenido que luchar a favor nuestro. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Se da cuenta usted? Gloria a Jesús. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, los ángeles son enviados para cumplir misiones especiales. Aquí tenemos una. Y Dios no quiere atrasos el día que venga por su iglesia. Él no quiere tropiezos, que venga un demonio y se ponga en medio y detenga el principio que Dios ha establecido, que será en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros tenemos que ser levantados. En esta ocasión, Daniel ha estado orando por unos días, y el ángel le va a tener que explicar a Daniel. ¿Por qué tiene que explicarle a Daniel el tiempo de tardanza? No consistió en que Dios haya dilatado su respuesta. Consistió en que mientras el mensajero venía, el príncipe de Persia, un demonio grande y apto para la pelea, se puso al frente de este ángel y no lo dejaba pasar con el mensaje. Al no poder, tuvo que marcar el 911 del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor: ¿pero qué pasa, Gabriel? Es que se me opone. Entonces el Señor le: Miguel, vaya para ver qué arregla. Y Miguel viene a defender a su pueblo. Y cuando Miguel viene, el arcángel que la Biblia menciona pone quieto al diablo y sus seguidores, y el mensaje llega al siervo de Dios. Pero el ángel le dice a Daniel: el mensaje no salió hoy, hace 21 días estoy peleando, y por eso cuando Cristo venga por nosotros no habrá dilatación. Él viene en persona contra todo diablo que se oponga en el camino. Él viene por su iglesia a levantarla. Bendito sea su nombre. Por eso Pablo dice: porque el Señor
mismo. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Ya que esta no es una misión para ningún ángel, Él mismo vendrá por su pueblo. El Señor mismo descenderá así como ascendió, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Promesa: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Escuchó, iglesia? Lo alaba. Varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido levantado ante sus ojos, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pablo dice: porque el Señor mismo descenderá. De la manera que ascendió, así descenderá por nosotros, iglesia de Cristo. Igualito, dice Pablo, de esa misma forma el Señor vendrá. En una nube bajará. Ahora, Él descenderá así como ascendió. Primero, lo podemos ver como un guerrero conquistador. ¿Por qué? El texto dice enfáticamente: con voz de mando. Esta palabra en nuestro idioma es con voz de aclamación, fuerte. En el griego es grito de señal, grito de guerra, voz de mando. En el griego es voz de señal, voz de guerra, voz de batalla, pero con un capitán en jefe al frente con toda la autoridad. Esa voz de mando se escuchará en los cuatro cabos de la tierra. Temblará la tierra. La voz del Señor tronará en el cielo. Él viene por su iglesia amada. Él desciende por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y viene con voz de autoridad, con voz de mando y con trompeta de Dios. Cuando yo predico esto me emociono. Hace muchos años que lo estoy esperando. ¿Cómo no me voy a emocionar? Hace más de 40 años que el Espíritu de Dios me tocó y me salvó y me dijo que vendría Jesús por mí. Y todos estos años lo he estado esperando. Y cuando leo su palabra, y Pablo dice: no te preocupes, Él mismo vendrá por ti. Y vendrá con voz de mando. Él vendrá con voz fuerte. Él pondrá voz de guerra, voz de autoridad. Vendrá por ti. No te preocupes. Se presenta a Jesús como el Rey victorioso, dando la palabra de mando. Las huestes del cielo y su séquito para el último ataque en su triunfo final sobre el pecado, la muerte y Satanás. Esta voz trae un propósito. Viene para triunfar sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mismo Satanás. Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi los cielos abiertos, dice Juan, y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes
y Señor de señores. Lo alaba, iglesia. Amén. Usted puede leer el resto de la lectura, la manera en que Cristo desciende. Viene con los millares y millares de ángeles con él. Y viene con un nombre escrito en su muslo. Dice Rey de reyes y Señor de señores. No hay quien lo detenga. No hay quien le diga qué haces. Él es el dueño de todas las cosas. Y Él viene por nosotros, pueblo de Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Vemos que como el esposo desposado que regresa para reunirse con su esposa para siempre, así lo muestra el texto, como el esposo desposado que regresa para reunirse con su esposa para siempre. ¿De dónde sacamos esta información? La última frase del versículo 17 dice así: y así estaremos siempre con el Señor. Haciendo eco a las palabras de Mateo 25:6, que quiero que la veamos. Y a la medianoche se oyó un clamor, así la iglesia: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuántos lo alaban, iglesia de Dios? Hay un clamor, hay un grito a medianoche: aquí viene el esposo. Esto se dibuja, este cuadro, como aquel esposo que preparó o que pagó por su novia la cantidad que necesitaba pagar. Pagó y se fue a su casa. Pero esta novia se quedó en desarrollo. Esta novia se quedó en el proceso de la edad precisa para unirse para siempre con su esposo. Esto era la costumbre judía. Antes del matrimonio era el acuerdo, era la comunicación entre padre de la novia y padre del novio. A la novia definitivamente se compraba y se dejaba el precio que ella valía, y el novio iba a su casa. Pero después de un tiempo, el novio ya no volvía como novio, viene como el esposo. ¿Cuántos lo alaban? Y viene a llevar a su novia, y la viene a llevar a la casa de su padre. Esta era costumbre judía. En el segundo punto que vemos a Cristo como el esposo desposado que viene para unirse para siempre con su esposa. Y usted me dice: ¿y quién es? Ahí está sentada la esposa del Cordero, la lavada con la sangre preciosa. Él la compró, Él pagó el precio y hoy viene por lo que es suyo. Bendito sea su nombre. Por eso es que no manda ningún delegado, porque es su esposa la que Él viene a traer. Aquí viene el esposo. Y usted puede leer las siguientes frases: salid a recibirle. ¿Lo alaba? Pues quiero que sepa que el rapto de la iglesia será así. La Biblia dice que el Señor de gloria estará suspendido en las nubes o cerca de las nubes, y desde ahí nos llamará como aquella voz que llamó a Juan en Apocalipsis 4:1 y le dijo a Juan: subid acá. Y en el instante Juan se transporta. La iglesia oirá la voz del Señor: subid acá, venid a recibir a tu esposo, y nos levantaremos en gloria con Jesús. Qué momento glorioso será ese. Qué maravilloso. Yo no sé cuántas cosas y qué es lo que estarás haciendo en ese momento. Yo no sé si estarás disfrutando el clásico de tu equipo y dejaste de venir al culto por el clásico.
Yo no sé si te tomó el tiempo el programa favorito y dejaste de venir al culto por tu programa favorito. Y la voz en el cielo se oirá subir acá, pero tú estarás escuchando el clásico y no te dejará oír la voz del Todopoderoso. Pero los que estén despiertos como las vírgenes se levantarán e irán y recibirán al esposo en las nubes del cielo. Por eso es que los creyentes no debemos de dormir en tiempo de estar despiertos, porque no habrá tiempo para hacer maletas. Solo hay una voz y en esa hay que aprovechar. ¿Está usted listo para ir con Cristo? Así que, ¿cómo vendrá? Con voz de arcángel. Esta es una voz distinta a la primera que vimos. Del grito de señal, esta es una voz distinta del grito de señal primero. Se refiere tal vez al que acabamos de mencionar, a Miguel. En el libro de Judas 1:19 y Apocalipsis 12:7, a quien está puesto y encomendada especialmente la protección del pueblo de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de Jesucristo, con voz de arcángeles, una voz distinta, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí está la promesa. Amén. Con voz de arcángel, la mayoría de hombres de Dios, estudiosos de los acontecimientos escatológicos, están más que todos seguros que esta voz de arcángel es Miguel. La Biblia no menciona ningún otro arcángel. ¿Sabía usted eso? En la Biblia se menciona querubines, serafines, ángeles y toda esta lista de jerarquías que hay en el cielo. Pero arcángel, el único que he mencionado es Miguel. Y él está en favor del pueblo de Dios. ¿Lo alaba? Yo sé que las mentes en este momento acaban de pensar, los que estudian la palabra: pastor, si usted está diciendo que está en favor del pueblo de Dios, entonces Miguel está en favor del pueblo de Israel, del pueblo judío. Amén. Pero déjeme también alegrarle a usted el corazón esta noche. La palabra judío viene del nombre Judá. Y el significado de Judá es adorador de Dios. Y todo hombre y mujer que adore a Dios es del pueblo de Dios. Por lo tanto, Miguel está a su favor. Miguel está a nuestro favor. Él está a favor de la iglesia, como lo está del pueblo judío, lo está de usted y lo está de mí, porque somos el pueblo adorador de Dios. Y esa voz de arcángel, dicen los grandes eruditos, grandes comentaristas, no hay otro, tiene que ser el arcángel Miguel, el cual también trae a su ejército. Mire esto, iglesia, transpórtese ahora en su mente. Viene Cristo con toda majestad y al lado de él viene el guerrero de guerreros, Miguel, y su gran ejército. ¿Y sabe por qué vienen? Vienen a levantar la amada del esposo. Es decir, usted y yo iremos en esa voz, o en esa voz de su vida acá. En aquel momento, cuando Dios descendió para escribir sus leyes, la Biblia dice que este sonido de trompeta iba aumentando cada vez más. Y en Números 10, 2 y 3 dice que Dios le dijo a Moisés: hazte unas trompetas. Y le dice: ¿para qué? Estas servirán para reunir al pueblo. Estas servirán para congregar al pueblo, para que cuando yo les hable estén a la puerta del tabernáculo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el apóstol Pablo dice que se tocará la trompeta
Y esa trompeta reunirá al pueblo de Dios para que se presente ante el tabernáculo eterno de Dios en el cielo. Ahí nos congregaremos de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Al sonar la trompeta nos reuniremos y estaremos en el mismo cielo con Cristo Jesús, iglesia de Dios. El pueblo de Dios, cuando oía el sonido de la trompeta del cuerno de chivo, allá en aquel momento, cuando caminaban en el desierto, dice que Moisés daba la orden, se tronaba el cuerno, se sonaba y tenían contados cada sonido. Había ciertos sonidos para que el pueblo se reuniera. Y cuando ese sonido se daba, todos salían de sus campamentos. Las 12 tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo y se tocaba la bocina. Y todos venían a la puerta del tabernáculo. Jehová quería hablar con ellos y los congregaba. Moisés y Aarón eran sus portavoces. Pero en esta ocasión Jehová quiere hablar con nosotros. Pero el portavoz es Cristo mismo, el Señor, que estará presentándonos delante del Padre. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y aquí está la promesa, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos lo alaban? Esa es la promesa. Hay promesa de Dios. La pregunta de los tesalonicenses era la siguiente: hermanos, se reunían y mientras estaban platicando, ellos sentían que en aquel entonces el rapto de la iglesia ya iba a acontecer. Nerón, los emperadores, Pascasiano y todos aquellos emperadores que desataron una persecución sobre la iglesia, estaban atemorizando a la iglesia, y los hermanos preocupados sentían que eso señalaba la venida de Cristo, y acá sí escuchaban el sonido de la trompeta. Pero la preocupación cuando se reunían, como usted y como yo, aquellos que habían sepultado a sus muertos se quedaban mirando el rostro del otro hermano y le decían esto: hermano, yo estoy preocupado porque mi abuelo Juan, ya ve que se murió y él esperaba el rapto de la iglesia. ¿Y qué va a pasar con él? El otro hermano se le quedaba mirando y le decía: buena pregunta, hermano. Fíjese que no tenemos ninguna referencia respecto a esto. ¿Qué le parece si le preguntamos al apóstol Pablo? Es decir, a Saulo de Tarso, quién era su nombre o cuál era su nombre hebreo. ¿Qué tal si le preguntamos a Saulo? Le preguntaron a Pablo: hermano Pablo, tenemos una inquietud y esto nos pone tristes. ¿Qué va a pasar con mi familiar que acaba de morir? Pablo toma su pluma y escribe: que no haya preocupación. Respecto a la pregunta, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, no mías, sino del Señor. Desciende por ambos grupos. El orden que seguirá el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, hermanos, viene de un verbo griego muy conocido. Anótelo. Es la palabra arpazo. H. Y usted sabe el resto. La palabra arrebatamiento es la palabra arpazo o jarpazo, como usted lo quiera mencionar. Pero esta es la palabra que se usó para el griego arrebatamiento. Lo que nosotros hablamos y siempre decimos
rapto. Y lo que algunos dicen, esa palabra no existe en la Biblia. En la Biblia no existe la palabra rapto y no existe, amigo. Pero el concepto está claro. Existe harpazo, que es arrebatar. Rapto no, pero arrebatamiento sí. Alaba a Dios. Y para nosotros en nuestro castellano es lo mismo. Arrebatar o raptar es lo mismo. Es un momento específico que no hay tiempo a nada. Son cuestión de segundos cuando aquel acontecimiento se da. Esto es arrebatar. Sin tiempo previo de aviso sucederá. Y la iglesia, al paso pronto de esta tierra, nos uniremos con Cristo en el cielo. Bendito sea su santo nombre. Un momento glorioso. Dice entonces, Él desciende por ambos grupos. Ahora vemos el orden que seguirá el arrebatamiento, del griego harpazo, traducido arrebatados. En primera los Tesalonicenses 4:17. Cualquier diccionario traducido del griego al español que usted lea, le va a dar la palabra arrebatamiento, es harpazo. Gloria a Dios. Y esto significa sin tiempo previo, es instantáneo el acontecimiento. Los muertos en Cristo, este es el orden. Los muertos en Cristo resucitarán primero, antes que seamos arrebatados los vivientes. Primero aquí, solo está en opción a luego. Aquí se habla solo del pueblo del Señor. Y yo quiero explicarle esto para que no haya una confusión aquí. Cuando el verbo harpazo se da, no da lugar a un tiempo lazariano por medio. Cuando el verbo harpazo se da, sencillamente el texto está diciendo primero, está hablando de cuestión de segundos. No está hablando de un tiempo lazariano. Y usted dice, ¿y ese cuate quién es? No está hablando de tiempo, algún lapso de tiempo largo. No está hablando que es la primera resurrección y en 1000 años ocurre otra resurrección, la de los vivos. Quiero que entienda esto. Y usted que me ve por la televisión, se usa el verbo harpazo. No da lugar a extensión de tiempo. Es harpazo, es arrebatar con violencia en cuestión de segundos. El sentido es este: los muertos de Cristo se van a levantar 30 segundos antes que usted y yo, si es posible. Y en el mismo minuto se van también los creyentes que vivan. Este es harpazo, o en los mismos segundos, pero son los muertos los que primero reciben cuerpo para presentarse con Cristo. Esto es lo que el texto está diciendo. Ya que los muertos en Cristo están en sus tumbas esperando sus cuerpos glorificados. Entienda esto. Cuando harpazo suena, los muertos en Cristo salen, esas almas reciben sus cuerpos y se reúnen con cuerpo con Cristo en el aire. Pero nosotros tenemos cuerpo, así que el nuestro solo será transformado. ¿Está claro esto, iglesia? Amén. Él quiere que todos estemos sabidos de esto. Entonces, los que primero se van son los muertos en Cristo. Se levantan primero y ahí en el aire están esperando que los vivos reciban su transformación, pero son milésimas de segundo. Esto tuvo que ser una noticia que alegró mucho a los que estaban tristes por sus fallecidos. Oír que lejos de que ellos se perdieran el evento, serían los primeros que estarían con Cristo esperándonos a nosotros en las nubes del aire. Tanto que esta fue la razón que esta porción se nos escribiera. Y por eso es que estamos leyendo esto, por la pregunta de los que se habían entristecido.
Los vivientes de este tiempo exacto, cuando el rapto suceda, dice el apóstol Pablo, van a unirse con aquellos muertos que ya están sepultados y que reciben sus cuerpos, pero en cuestión de segundos nos reuniremos en las nubes con Cristo y ellos. La opinión que sostienen que Pablo daba por seguro que él sería uno de los que estarían todavía vivos cuando el Señor venga, no tiene ningún fundamento bíblico. Yo quiero que usted lo entienda, que en algún momento, y yo he escuchado argumentos y hemos oído uno y otro argumento, que Pablo estaba seguro que él se iba en el rapto, pero Pablo murió y el rapto no se dio. En realidad, este argumento no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Y de dónde toman esto? ¿De qué se trata entonces la expresión los que vivamos y hayamos quedado? Porque de aquí es donde sacan que Pablo se contaba entre los que estuvieran vivos cuando el rapto viniera. Y entonces dicen, ¿y cómo es? Pablo se equivocó, él murió y el rapto no llegó. No, ¿qué es lo que entonces tenemos aquí? Tenemos aquí los gramáticos en los cuales el escritor se identifica con sus lectores de todos los tiempos, a fin de que los creyentes de cada época se mantengan en activa y diligente expectación de la venida de Cristo. Para aquellos que estaban en duda, esta es una expresión dramática, esta es la gramática que aquí se usa. Lo que el apóstol Pablo quiere por medio del Espíritu Santo es identificarse con los creyentes de todas las épocas, para que en cada minuto que estemos en esta tierra, que leamos esa palabra, porque nosotros los que vivimos, Pablo se identifica todavía con cada uno de nosotros. ¿Está claro esto, pueblo de Dios? Porque no solo quiero predicar, quiero que usted aprenda también la palabra de Dios, para que cuando alguien pregunte, usted tenga una respuesta contundente de la verdad. Si predicamos la verdad, la mentira rápido se descubrirá. Los vivientes tienen su turno después de los que murieron en el Señor. Estos murieron, por cierto, sirviendo al Señor. Porque mucha gente se alegra y a veces estamos dándole ánimo, y es nuestro deber animar a los desalentados. Pero en realidad, cuando la Biblia dice que los que vivimos y hayamos quedado, en aquel tiempo eran personas perseguidas a muerte, sufriendo por la causa de Cristo. No era cualquier individuo. Pablo les da una esperanza tanto a los muertos, a los que ya murieron, como a los que viven. Los vivientes deben de estar vivos, como Pablo bien lo dice. Los vivientes deben de estar vivos del todo en el Señor. ¿Y cómo definimos vivo en nuestro diccionario? Aquella cosa que se llama vida tiene que ver o tiene exactamente la palabra que nosotros mencionamos, que tiene vida, no que sobrevive, es que tiene vida. No, segunda palabra que se puede decir a vivo. Se dice del fuego de la llama avivado que está ardiente. Cuando usted ve un fuego que se levanta, que no son solo brasas o cenizas, sino que ese fuego está ardiente, uno dice fuego vivo. Tercero, intenso y fuerte, que cuando dice un amén hasta las paredes truenan, que está en actual ejercicio, está vivo, que sigue gritando que Cristo viene y Él está preparado. Ese es un vivo que dura y subsiste en toda su fuerza y vigor, que no se ha adormecido como una de las vírgenes insensatas, sino que está vivo. Usted habla con un creyente vivo, inmediatamente que le da la mano, le mira los ojos y tiene sus ojos, que con sus ojos irradia gozo. El mundo que dice que vive, respira y todo, peca y peca,
Pero cuando Pablo habla a nosotros los que vivimos, Pablo se refiere a los que vivimos en la voluntad de Dios, a los que estamos bajo la autoridad de Dios, a los que respiramos Dios, a los que hablamos Dios, a los que dormimos Dios, a los que despertamos Dios, a los que cuando doblamos rodillas Dios. Esos son vivos. Cuando Pablo dice vivos, son estos. Leámoslo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Se lee eso en el original. Que es vuestro culto racional, lo lee usted aquí. El original dice que ese es vuestro culto espiritual. Esos son vivos, que no le piden permiso a una rodilla para doblar la otra, que están vivos. Que es la 1 de la mañana y el predicador está en el altar y ellos siguen vivos en sus sillas. Lo alaba, iglesia. Si tu ser querido murió sirviendo al Señor, aliento, despertará para vida eterna. Si murió mamá, si murió papá, si murió un hermano, si murió un pariente, ya está sepultado, lo volverás a ver. Se levantará con un cuerpo glorificado. Pablo dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eso intento hacer esta tarde. Esta era la preocupación de los de Tesalónica. Los parientes que ya habían fallecido, ¿se perderían el ser arrebatados? Pablo dice: no, serán los primeros que se levantan con Cristo. Ve, ¿por qué estar tan seguro de estas palabras? Porque no son palabras de Pablo, son palabras del Señor. Es poco probable que en este lugar Pablo se refiera a palabras de Jesús que no figuran en los evangelios, como sucede en el caso de Hechos 20:35. Pero cuando usted lee todos los 4 evangelios, ese verso no aparece en los 4 evangelios. Pero Pablo asegura que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Y ahora que Pablo alienta a los tesalonicenses, había una ignorancia respecto a la resurrección en los tesalonicenses y nadie les daba razón de esta pregunta. Pablo le responde. ¿Por qué, Pablo? Déjeme definirle esto. En el libro de 2 Corintios capítulo 11, capítulo 12, el apóstol Pablo declara que si alguien ha recibido revelaciones del Señor, es Él. Y que esas revelaciones podían exaltarlo en una manera grande. Así que para que no se exaltara por lo que Dios le revelaba, le permitió un aguijón en la carne para que lo hostigara y no se llegara a creer tanto. Así que el verso que Pablo menciona en 1 Corintios 4:15, donde Pablo dice: alentado porque estas son palabras del Señor, sin duda las recibió en una revelación especial a él como apóstol a los gentiles. No la vaya a buscar en los testamentos. Por eso explico, porque pasa lo mismo con Hechos 20:35. Por lo tanto, viendo lo que él mismo escribió, Pablo recibió muchas revelaciones que el resto de los apóstoles no recibieron. Y gracias a esas revelaciones, hoy predico el rapto de la iglesia y predico el orden del acontecimiento. Primero los muertos y luego nosotros los vivos. Lo alaban esta tarde, iglesia. Que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Él. Esto queda claro. Hablando, y le voy a explicar esto último y con esto termino. Usted oye que yo menciono venida del Señor y en el mismo momento menciono rapto de la iglesia. ¿Lo está escuchando? Y voy a decirles, porque
quiero que lo sepan aquellos que nos oyen. Yo les voy a decir, hay muchas personas que nosotros los pentecostés solo gritamos y que no conocemos la Biblia. Se equivoca, amigo. También tenemos el Espíritu Santo y también tenemos relación con Dios. Nuestra relación no es teórica solamente, es una comunión espiritual con Cristo. Escuche, cuando yo digo segunda venida, en la segunda venida están involucrados estos acontecimientos. En la segunda venida iniciará con el rapto de la iglesia. Quiero que quede claro esto. La segunda venida inicia con el rapto de la iglesia, en el cual Cristo no es visible para el mundo, solo para su iglesia. 7 años después de su segunda venida. Pero este acontecimiento se entiende como un solo acontecimiento. Por eso usted me oye mencionar rapto y segunda venida, rapto y segunda venida. Porque la segunda venida de Cristo inicia con el rapto de la iglesia. Y de ahí todos los acontecimientos que le siguen tienen el mismo tema. La segunda venida, todo ojo le verá. Traigo a ti, hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Has perdonado nuestros pecados, Señor. Has perdonado nuestras faltas, Señor. Ahora gozamos la bendición de ser tus hijos, de ser tu iglesia, de ser tu pueblo, Señor. Oh, te adoramos, exaltémosle, mi hermano. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar.